Doctor, al día de hoy estamos sábado 4 de abril. Quisiera por favor que nos comente cómo está el panorama en Alemania respecto al COVID-19. A día de hoy Alemania tiene más de 90.000 casos, exactamente 92.000, y tiene ya más de 1.200 muertos, ¿no? 1.200 fallecidos por esta epidemia. 1.200 fallecidos. ¿Considera usted Sí. desde como profesional médico que de alguna manera la enfermedad está un poco controlada a pesar de la cantidad de infectados, pero observamos que el número de muertos es bajo comparado a otros países? Sí, yo diría que en Alemania la tasa de letalidad es baja, aún baja en comparación de otros países. Por ejemplo, en Italia esta tasa se encuentra ya por encima del 12%, en España, por ejemplo, más del 8-9%, en Estados Unidos ha subido en los últimos días, ya se encuentra por encima del 2%, y en Alemania en este momento exacto se encuentra la tasa de letalidad en 1,3-1,4%. En comparación de otros países, sí es aún baja. ¿A qué se debe ese control? ¿Por qué, si comparamos a otros países, hay esa diferencia? Yo diría que se debe a múltiples factores. El primero de todos, creo yo, es que creo que Alemania como país se preparó de forma temprana para esta epidemia. Hicieron algunas medidas que creo que han tenido buenos efectos con miras a esta tasa de letalidad. Uno de ellos, por ejemplo, fue recomendar a la población, sobre todo a los niños, que no visiten a los abuelos, ¿no? Que es la población en riesgo en esta enfermedad. También existen muchas personas adultos mayores que en este país y muchos de ellos viven en lugares de reposo, ¿no? Y también se les no terminantemente prohibir, pero sí fuertemente recomendado a todos los hijos y a los familiares, se les recomendó en algún momento temprano de esta pandemia aquí en este país que no los visiten. Entonces, de alguna manera, yo creo que este país pudo, de alguna manera, con todas estas medidas, aislar un poco a su población vulnerable, ¿no? Ese es un factor para mí muy importante. Hay otros factores, como por ejemplo algo que me parece súper interesante y que a veces los médicos no lo vemos o no le tomamos mucha importancia, factores hasta sociológicos, ¿no? En este país, leí hace poco a un estudio que había realizado dos economistas, profesores de universidad acá de Alemania, en el que analizaban, por ejemplo, comparaban Italia y Alemania, y ellos llegaban a la conclusión de que era un factor también importante el hecho de que en este país no haya mucha gente viviendo con sus padres, ¿no? Es decir, que mucha gente que se encuentra, por ejemplo, entre 30 y 49 años, en este país ya no, el porcentaje de esas personas que aún viven con padres o abuelos es menor, mucho menor, en comparación de Italia, ¿no? Que él mostraba cifras estadísticas, y estas cifras estadísticas en Italia eran por encima del 20%, 24%, y en Alemania 6, 7% aproximadamente. Eso puede realmente ser un factor determinante, así mucha gente no le toma importancia, porque si el virus se está moviendo en tu país, en tu región, sobre todo por los jóvenes, y esos jóvenes llegan a casa y viven con los padres y abuelos, van a probablemente infectarlos también, ¿no? Y eso no está sucediendo o no ha sucedido, sobre todo en la parte temprana de la enfermedad aquí en Alemania, y creo que son cosas importantes que se deben resaltar. Usted está haciendo su especialidad de neurología en Alemania, en el hospital donde trabaja. ¿Cómo ha podido observar desde ya el plano profesional como médico este tema? ¿Está atendiendo? ¿Está cerca de pacientes? Sí, bueno, en una de nuestras unidades sí hemos tenido un paciente positivo para coronavirus, incluso un personal de salud también ha salido positivo que estuvo en contacto con este paciente. Mi hospital cuenta con una unidad de cuidados intensivos y la orden fue desde hace algún tiempo ya que se trate de ocupar lo menos posible estas camas, que se trate sobre todo de ampliar de alguna manera, hasta haciendo milagros, este espacio de cuidados intensivos, sobre todo para los pacientes que se compliquen, ¿no?
día de hoy, felizmente, aún no tenemos ningún paciente en unidad de cuidados intensivos, pero esto puede cambiar en cualquier momento. También es importante resaltar que en el lugar donde yo vivo, que es al norte de Alemania, aún la cantidad de casos no es tan elevada o en comparación con los estados del sur, ¿no? En Alemania, que ahí la epidemia sí está, los casos se encuentran mucho más elevados que acá. Claro. Doctor, si es que usted ha mencionado, por ejemplo, España, Italia, teniendo una capacidad y un sistema sanitario muy bueno, ellos han colapsado, ¿no?, frente ya a esta pandemia. ¿Cómo va el caso? ¿Cómo están los hospitales, por ejemplo, de Alemania? Aquí, sobre todo en los hospitales del sur, de las regiones del sur, los hospitales ya están teniendo muchos casos de pacientes con coronavirus, y sus unidades de cuidados intensivos también se están llenando poco a poco y cada vez más, ¿no? La ventaja que tenía este país es que antes de que suceda todo esto, antes de la pandemia, se calculaba, estimaciones obviamente no oficiales, que este país contaba con por lo menos 28.000 camas de unidades de cuidados intensivos con ventiladores, ¿no? 28.000. Eso es un número importante, exactamente. Eso es un número importante de camas con ventiladores. Definitivamente. Y que en este proceso, digamos, se han podido ampliar, obviamente, en comparación, por ejemplo, con nuestro país. Nuestro país pues tiene un número muy limitado de camas de unidades de cuidados intensivos con ventiladores. Eso es realmente un drama, porque ¿qué te haces si los casos siguen aumentando y tus emergencias colapsan? Es lo que pasa en muchas ciudades de Italia y España, ¿no? Lamentablemente los médicos han tenido que decidir quién entra al ventilador y a quién se le da chance de vivir. Los otros no han tenido ninguna opción ni siquiera de ser salvada su vida, ¿no? Eso es lo que se intenta evitar, ¿no? Obviamente este país también, Alemania, tiene algunas otras ventajas, como por ejemplo que hay muchas empresas aquí que se dedican a fabricar estos equipos, ¿no? Y el Estado dio en algún momento una ley en la que se prohibía exportar estos equipos, ¿no? Porque obviamente el país los tenía que abastecer, asegurar el abastecimiento en su propio país. Doctor, yo diría que Alemania todavía no ha colapsado el sistema de salud, es un sistema de salud realmente sólido, pero ningún sistema de salud está preparado para esto. Exactamente, para este tipo de pandemia. ¿Y cómo estamos desde el primer día que se presentó el primer caso al día de hoy? ¿Cómo va esa curva? ¿Va en ascenso en Alemania? En ascenso, exactamente, va en ascenso, los casos siguen aumentando. Pero hay que tomar algunos factores en consideración. Por ejemplo, Alemania es de los países en el mundo que más pruebas toma, ¿no? Muchísimas pruebas al día, y cada vez se intenta aumentar la capacidad de diagnóstica del país. Miles de pruebas se realizan a diario en este país, y eso hace también, solo ese hecho hace que tu tasa de letalidad sea menor, ¿entiendes? O sea, es decir, si un país solo toma muestras de los pacientes que están sintomáticos o de los pacientes que tienen complicaciones o se complican, la tasa de mortalidad o de letalidad en esos países o regiones va a ser mayor simplemente por el hecho de hacer menos pruebas que los otros países, por ejemplo, como Alemania. Y esa es nuestra realidad. ¿Cómo observa usted desde el ojo profesional, desde el lado médico? Y obviamente está en un país que nos comenta que tiene también una extraordinaria capacidad médica, que no sabemos con una pandemia si también puede colapsar, pero desde ahí, exacto, ¿cómo observa a Perú? Yo diría que yo me siento orgulloso de mi país, porque yo creo que nuestro presidente, el presidente de la República, ha tomado las decisiones correctas hasta el día de hoy. Obviamente van a haber críticas siempre a su trabajo, pero yo creo que la única salida que tenía Perú para evitar un colapso del sistema de salud era lo que él hizo, ¿no? El restringir la movilidad de las personas, que se queden en su casa, cerrar el espacio aéreo y toque de queda, y muchas cosas que el gobierno nacional del Perú ha establecido como reglas, que yo creo que probablemente no ahora, pero en la posteridad, en la historia, quedarán como ejemplo para muchos otros países, ¿no? Que nosotros vemos otros países del primer mundo, industrializados, con líderes realmente, vamos a llamar las cosas como son, incapaces, o que no ven realmente la amenaza que conlleva esta enfermedad para las personas,
y que no tomaron las medidas adecuadas y ahora sus sistemas de salud están colapsados, está muriendo gente, miles de personas han muerto. Y yo creo que en Perú realmente sí se han tomado las decisiones adecuadas, ¿no? Hay cosas que hay que ajustar, hay que aumentar la cantidad de pruebas que se realizan a todo nivel, hay que aumentar las UCIs, aumentar los ventiladores, pero eso dentro de una pandemia y del contexto actual es muy difícil, ¿no? Hay que recordar que todos los países están buscando ahorita ventiladores, todos los países están buscando equipos, mascarillas, equipos para protección. A todo nivel, en todos los hospitales en el mundo están faltando estos equipos y Alemania no es una excepción, también se le están guardando estos equipos de mayor protección, digamos, para la unidad de cuidados intensivos, para procedimientos invasivos como por ejemplo la intubación de un paciente, pero no existen ahora para todo el personal, ¿no? Eso es algo que se ve a nivel mundial y obviamente los costos de esos equipos han subido, ¿no? Muy bien, doctor. Sin embargo, en las últimas horas hay algunos profesionales también de la salud que han salido a decirle al presidente o al Ministerio de Salud, a quienes están manejando el tema, que le digan la verdad al país porque los números que se están mostrando no serían tan reales y que la situación está un poco más complicada. Exacto. Mire, yo creo que en este momento no me parecería bien estar elaborando teorías de conspiración. Por ejemplo, también leí muchas veces que en Alemania se ocultaba información, que no es posible que haya tan pocos muertos para casi 100.000 personas que están confirmadas y cuántos más habrá en la calle. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es seguir lo que dice el presidente y lo que dice nuestro Estado y confiar en nuestras instituciones, ¿no? Porque si nos vamos a poner a elucubrar teorías que no sabemos si son ciertas, creo que no nos va a llevar a ningún lado. En este momento hay que confiar en que las cifras que da el gobierno nacional del Perú son ciertas. No entendería, no sabría por qué y sería un pecado mortal que si el gobierno está ocultando información. No lo creo, realmente no lo creo, y no creo que sea momento para elucubrar estas teorías. Muy bien. Doctor, de repente pueda, no sé, ser un poco incómodo en cuanto a preguntar cómo ve la región San Martín también en este manejo por la vinculación, sí, ¿no?, con el gobernador regional, que es su padre. Sin embargo, más allá de este vínculo familiar, me gustaría el aspecto estrictamente profesional. ¿Cómo usted está viendo el panorama en la región? Porque imagino que desde ya está siguiendo de cerca, y también el comportamiento de la población. Mire, yo en San Martín, bueno, a día de hoy no existen tantos casos confirmados. Yo estoy completamente seguro de que existen muchos más de los que se ven en las estadísticas, simplemente por el hecho de que no se realizan tantas pruebas o las pruebas necesarias, ¿no? Esto no sucede solamente en San Martín, eso sucede a nivel nacional. Así que yo creo que la población realmente debería entender que esto es una amenaza real, que muchísima gente va a morir si es que no se cumplen las medidas que ha adoptado el gobierno, tanto regional como nacional. Y sobre todo teniendo en cuenta que San Martín tiene muy pocos ventiladores, ¿no? Muy pocas unidades de cuidados intensivos con ventiladores. Es una realidad lo que tiene San Martín a día de hoy, y que con eso, si es que los casos siguen aumentando, digamos, en forma, si aumentarían en forma exponencial, obviamente las unidades de cuidados intensivos en San Martín no se van a dar abasto con 20 ventiladores. Realmente no se puede hacer mucho, ¿no? Obviamente la prioridad ahora de cualquier gobierno a nivel mundial es dotar al personal de salud con los implementos necesarios, ¿no? Pero ojo, que hay que tener en cuenta que eso no es una tarea fácil, ¿no? Como le digo, a todo nivel, en todos los países, sean ricos o pobres, están faltando equipos de protección personal para los hospitales, porque obviamente o no hay o están a cifras tan elevadas que ni siquiera se pueden comprar. Se cierran muchos países en venderlos. Hasta hace poco leí una noticia que el gobierno de Estados Unidos había interceptado una dotación de equipos personales que venía a Berlín. O sea, no es una tarea fácil, ¿no? Yo verdaderamente a mi padre le deseo lo mejor, le ha tocado una situación muy complicada de vivir, pero que es capaz de sacar adelante a la región, pero que hay mucho que hacer, eso es un hecho, ¿no? A nivel regional, también nacional.